Bienvenidos sean todos. Tome su Biblia en sus manos, por favor, y vamos juntos a hacer una declaración. Vamos y diga conmigo, con su Biblia en mano, diga: esta es mi Biblia, la santa palabra de Dios. La haré lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Guardaré sus palabras en mi corazón para no pecar contra Dios. Yo soy lo que la Biblia dice que yo soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que yo tengo. Yo puedo hacer lo que la Biblia dice que yo puedo hacer. Yo nací para vencer. Yo nací para conquistar. Satanás no va a vencer y yo no voy a perder. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos. Sí, con el gozo de confesar y recibir la palabra de nuestro Dios. Tome asiento. Este mediodía caluroso, pero damos gracias a Dios. Usted dé gracias a Dios en cualquier situación. Aquí qué bueno que hace un poquito de calor. Algunos hermanos allá en el norte de América o en el norte de México se están muriendo de frío y algunos que se quedaron sin luz por varios días, sin gas, sin calefacción. Estuvo muy feo y damos gracias a Dios por su misericordia, por su amor. Quiero recordarles, mujeres, yo creí que la pastora lo iba a mencionar, pero el próximo 6 de marzo, sábado 6 de marzo, 10 de la mañana, tenemos un desayuno virtual para mujeres. En el marco del Día Internacional de la Mujer, se está preparando una conferencia para mujeres. Así que invite a través de sus contactos por WhatsApp, por Facebook, inviten que rompamos récord. Ahorita el récord lo tienen los varones. Varones. Los matrimonios. Pero próximamente, ¿verdad? Yo creo que nos van a dar vuelta a las mujeres, que inundemos las redes sociales con el evangelio y que podamos aprovechar esta oportunidad en torno del Día Internacional de la Mujer, porque también nosotros celebramos y reconocemos el valor y la importancia y el rol de las mujeres en todos los aspectos de la sociedad y por supuesto que también en la iglesia. Amamos y honramos y respetamos el ministerio de las mujeres. Un aplauso a todas las mujeres. Vamos, que se escuche y que sepan que aquí les amamos. Jesús te ama, mujer. Eres importante, eres valiosa. Ok, pues vamos a ir a la palabra de Dios. Abra su Biblia en Primera los Corintios capítulo 9 verso 16. Primera los Corintios capítulo 9 versículo 16. Dice así: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciare el evangelio. Repita la última frase conmigo que dice: ay de mí si no anunciare el evangelio. ¿Sabe que los ayes en la Biblia tienen que ver con una amenaza? Con algo de que vas a ver, pobrecito de ti. Me acuerdo cuando los papás nos daban alguna tarea, alguna asignación, decían: pero pobrecito, si cuando llegue no has terminado, ay de ti, ¿cómo te va a ir? Cuando dices: ay, ya se me hizo tarde, ay, no terminé, ay, me van a regañar, y vamos temblando. ¿Cuántos de ustedes se ponían saliva en los oídos? ¿Sí? Hacíamos changuitos con la mano, con los dedos, sí, hace. Ay, nunca funcionó, todas las veces me pegaron, pero siempre lo hacía. Sí. Entonces, ¿sabe? Ay de mí, dice la Biblia, ay de mí si no predico, si no anuncio el evangelio.
El tema en este día en torno a la serie Reset. Estamos en la segunda parte de Reset. La primera tiene que ver con adoración, la segunda con proclamación, la tercera con integración, la cuarta con preparación y la quinta con enviar. Sí, somos una iglesia que tiene un propósito quíntuple y lo estamos declarando en esta serie para que quede bien marcado, bien conocido. Entonces, en la segunda parte, y es el segundo mensaje de proclamar sobre la gran comisión. Sí, mi tema en este día es: ¿qué te impide predicar el evangelio? ¿Qué nos impide a ti y a mí, iglesia, predicar o anunciar el evangelio? Pregúntale al que está a tu lado: hey, ¿qué te impide predicar el evangelio? A lo mejor algunos digan flojera o miedo. ¿Qué te impide? Yo puedo ver tres obstáculos principales que impiden que la iglesia predique, anuncie el evangelio. Porque el mandato de Dios de anunciar, de proclamar, de predicar el evangelio a todas las naciones sigue siendo vigente. Él llamó a 12 hombres y los entrenó, los capacitó, los discipuló para enviarlos a predicar. Jesús, antes de partir, comisionó a su iglesia para ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y ese es el desafío, sigue siendo vigente en la iglesia de hoy. La iglesia del primer siglo en buena medida esparció el evangelio. Los viajes misioneros de Pablo, por ejemplo, comprenden un periodo de unos 20 años. Y sabe, Pablo en ese tiempo pudo llenar buena parte de Asia, de Europa, con el evangelio de Cristo. En medio de una persecución donde el imperio romano llegaba a sus fronteras hasta la India, hasta el norte de Europa, lo que ahora es la Unión Soviética, y la parte occidental de España hasta Ilírico en España. Todo eso el imperio romano abarcó, y buena parte de África, de Egipto y del Medio Oriente. Y sabes, Pablo dice en la Biblia que los creyentes impactaron el imperio romano de tal manera que en el año 313 se emite el edicto de Milán con Constantino, donde ellos decidieron a adoptar el cristianismo como la religión oficial del imperio, por no poder destruir a los cristianos ni con muerte, ni con persecución, ni con amenazas. Entre más los mataban, más se multiplicaban. Hoy en día, si bien hay lugares donde es peligroso predicar el evangelio, podrían algunos perder su libertad, en buena parte de los países occidentales tenemos plena libertad de anunciar el evangelio y no lo hacemos. Se calcula que aún con todos los medios tecnológicos que hay, un 29%, escucha bien, un 29% de la población del mundo no ha oído el evangelio. No es que no han creído, no han oído, no han escuchado el evangelio. ¿Por qué? Hay tres obstáculos o tres enemigos que detienen la predicación del evangelio. Y vamos a echarle la culpa, como siempre, al primero de ellos, al diablo. En buena medida el diablo es un opositor. De hecho, el nombre diablo viene del hebreo satán, que significa opositor, significa adversario, enemigo, oponente. Y según la escritura en 2 Corintios capítulo 4 verso 4 dice así: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
¿Qué significa? Que muchas personas no pueden entender, no pueden oír, no les queda claro el mensaje de salvación, porque el diablo y sus demonios les han cegado el entendimiento. Ellos no pueden comprender el evangelio, no les puede llegar la salvación, porque hay una oposición espiritual. Y los creyentes debemos estar conscientes que hay una guerra espiritual, que hay un enemigo que no quiere que las personas vengan a Cristo, vengan al conocimiento de Dios, le entreguen sus vidas. Hay pueblos, hay culturas, hay naciones completas que no han oído del Señor, que viven sumidos en sus tradiciones, en sus religiones, en sus ídolos. Países como la India, que tiene 300,000 millones de dioses, imagínate, 3 millones de dioses, todos ellos sumidos en una tremenda ignorancia. O el budismo, o el sintoísmo, o el islam, o la idolatría que se vive en América Latina. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de la gente para que no resplandezca el evangelio. Hay un libro que salió en los años 90 que se llama El otro Cristo español. Ahorita no recuerdo bien el nombre del autor, pero así se llama el título, El otro Cristo español. ¿Y sabe cuál es la trama de este libro? Es que dice que Cristo venía predicando por Europa, y al llegar a España lo meten a la cárcel y mandan a América un impostor. Y esto lo está diciendo de manera sátira, para describir que el evangelio que nos llegó a nosotros no es un genuino evangelio, sino un evangelio falso, y además que se impuso por la fuerza. Y detrás de todo eso, Satanás ha movido sus redes para que la gente no pueda conocer la salvación y viva sumido en la ignorancia. Por eso que cada que nosotros queremos compartirle el evangelio a alguien, debemos orar por su vida y atar todo espíritu inmundo que cega el entendimiento, que hace que ellos no puedan oír. Es como que se les estuviera tapando los oídos o cerrando el entendimiento para que ellos no comprendan y no crean. Y si no comprenden y no creen, pues no se salvan. Hay un libro que he recomendado también mucho, se llama Esta patente oscuridad, de Frank Peretti, salió en los 80s. Y Peretti, en su novela de Esta patente oscuridad, describe la situación en una población donde solamente hay 2 iglesias, y la iglesia más grande está llena de gente cómoda, gente que se la vive en la vida social. Hay políticos, hay gente bien distraída, y en esa iglesia no hay oración. Por otra parte, hay una pequeña iglesia a las orillas del pueblo, donde solamente el pastor y una viejita por allá en su casa está orando. Comienza el libro con 2 ángeles que van recorriendo esa ciudad, y cuando llegan a la orilla del pueblo, llegan a donde está el pastor orando, y ellos extienden sus alas y se empiezan a fortalecer con la oración del pastor. La trama aquí es que toda esa ciudad está sumida bajo fuerzas demoníacas. Hay huestes demoníacas rodeando y dominando toda esa tierra, y la única manera de liberar a esa ciudad es mediante la intercesión. Así que necesitan, para que vengan más ángeles de Dios para pelear a favor de esta ciudad, se necesita que haya más intercesores en la novela. Y refleja mucho de la realidad espiritual, que se necesita que haya gente que se ponga en la brecha, que ore por sus padres, que ore por sus vecinos, que ore por sus ciudades, para que caigan las fuerzas del enemigo y pueda entonces el evangelio avanzar a hogares, a ciudades, a familias. No creas que es tan sencillo, porque si Satanás y sus demonios han dominado las tierras, las familias, por generaciones. Cuando éramos jóvenes en la iglesia, solteros, mi esposa recuerda cuando una joven de la iglesia en nuestros tiempos, y es señora también como nosotros, pero una joven de la iglesia de continuo caía endemoniada. Y en una ocasión que estábamos orando, el espíritu inmundo habló y dijo que él no se iba de esa vida, porque ellos tenían
300 años en la familia de ella, y no se irían porque ellos tenían derecho. Entonces, imagínate, o sea, ellos estaban expresando que tenían un arraigo de 300 años y no iban a soltar esa familia así como que sí. Y que se necesitaba hacer guerra espiritual, hacer oración, hacer ayunos. Y entonces el primer opositor para que el evangelio no avance en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras ciudades o en las naciones, es el diablo, que se opone. Pablo lo dijo escribiendo a los tesalonicenses, lo dijo en 1 Tesalonicenses capítulo 2 verso 18. Mire qué dice, 2 Tesalonicenses 2:18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente. ¿Cuántas veces? Una y otra vez. ¿Pero qué sucedió? Satanás nos estorbó, dice. Significa que cuando Pablo se estaba disponiendo para ir y predicar el evangelio a Tesalónica, el diablo dice: vamos a estorbarle, vamos a levantar una tormenta, o vamos a levantar enemigos que no lo dejen pasar, vamos a meterlo a la cárcel, vamos a enfermarlo, vamos a afligirlo, vamos a hacer que la gente no asista. ¿Te das cuenta de repente que cuando ya te estás preparando para hacer la obra de Dios, ya estás planchando tu camisa y se quemó la camisa? Nunca la quemas, pero ese día la quemaste. O en ese momento llegó una visita, y no precisamente viene del cielo, que tocan la puerta, y ¿quién crees que llegó? La suegra. Ay, yerno, te vine a visitar hoy domingo. Y le dice: suegra, es que ya me iba a la iglesia. No, ¿cómo te vas a ir? Quédate. Y ahí entonces Satanás estorba y usa muchas veces a la suegra. A veces no usará a la suegra, a veces usará otra situación, un dolor de cabeza, un dolor de espalda, una enfermedad, un accidente, una llanta ponchada, algo, muchas cosas. Dice Pablo ahí: Satanás nos estorbó. Quizás levantó una tempestad, quizás le mandó una enfermedad ese día, quizás hizo que estaba él reuniendo para viajar, porque él sustentaba sus viajes, y el diablo le espantó a todos sus clientes que le compraban tiendas, porque Pablo hacía tiendas como carpas, ¿sabe? Y Satanás le estorbó. A veces te das cuenta que quieres hacer algo y de repente una enfermedad, y el dinero que tenías ya te lo gastaste, y que el médico, y que el coronavirus, y que no sé, que ya se descompuso el carro, que ya se enfermó el niño, que ya se descompuso la licuadora, que se te quemó la plancha, que muchos pretextos, y nos impiden hacer. Y detrás de eso, ¿sabes qué es? El enemigo, el adversario, que dice: Satanás nos estorbó. Si le estorbó a Pablo, imagínate, si le estorbó a un hombre de Dios como a Pablo, te das cuenta, dices: ay, cochino diablo, ya me di cuenta quién quemó mi plancha, ya me di cuenta quién hace y a veces bromeamos, y tú dices: ahora sí me voy a levantar temprano a la oración, a las 5 de la mañana. Y resulta que suena el despertador y te atrapa Sabanás, ¿sí? Y nomás te das la vuelta como libro, te das la vuelta, y cuando te das cuenta ya son las 8. Y dices: ay, yo que me quería levantar a la oración. ¿Pero qué? Satanás te estorbó. Y en parte también porque eran las 12:30, la 1, las 2, y no te querías dormir. Ahí estabas wiri, y contesto, viendo videos. Y en la mañana, bueno, primer obstáculo, el diablo. A decir el diablo: todo yo, me echan la culpa siempre a mí. Bueno, principalmente cochino diablo sí se opone y sí es culpable en muchas cosas. Número 2, el segundo obstáculo, el mundo. Juan escribió en su primera carta, capítulo 2, versículos 15 al 17. Primero de Juan 2, 15 al 17 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios, ¿qué sucede? Permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios desea que tú permanezcas para siempre, venciendo. Pero a veces nosotros somos atrapados por el mundo. Y aquí se usa la palabra mundo en diferentes facetas. Por un lado, Dios dice que la Escritura dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo, hablando de la humanidad. Pero dice aquí: no améis al mundo. Y no se refiere que no amemos al planeta o que no amemos a la gente, sino más bien que no amemos el sistema de vida o el sistema de valores de la gente sin Dios. Esa es la palabra mundo aquí en este sentido. Todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay en la tierra, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del cielo, del Padre, sino de este mundo, es terrenal. Y al final todo lo de aquí se perderá, todo lo de aquí un día no va a estar. Por eso dice: el mundo pasa y sus deseos. Y sabe, tenemos un grave problema hoy en día. Muchos creyentes viven atrapados en el sistema de este mundo. Muchos creyentes hemos dejado entrar tanto al mundo en nuestros corazones que ya no nos apasiona la predicación. Nos hemos acostumbrado a todo el sistema de antivalores que el mundo tiene. Una de las cosas que está afectando demasiado hoy en día es el acceso. Por un lado es una bendición la tecnología, pero se puede convertir en una tremenda piedra de tropiezo. Estaba yo predicando en una iglesia por allá en otro país y sabe, al final se me acercó una abuelita con su nuera. Era la suegra con la nuera, y ahí eran amigas. Qué buena onda, ¿no? Eran aliadas, la suegra y la nuera, y venían a acusar al sinvergüenza de su hijo. Y me decía: pastor, quisiera pedirle por favor que oraran por mi hijo. Dice el esposo de mi nuera: mi hijo, dice, es un irresponsable, no le gusta ir a trabajar, se la pasa jugando videojuegos. O sea, yo creí que me iban a decir: no, pues es un borracho, es un drogadicto. No, era un adicto a los videojuegos, casado. Significa que mucha gente está siendo atrapada en los videojuegos, que a veces se pasan las noches jugando. Algunos jóvenes no se conectan a las reuniones porque le entran a los torneos, ¿verdad? Esas de las peleas. No andan por ahí, y algunos ni estarán por aquí porque andarán jugando a esta hora, sin vergüenzas. Si revisáramos los teléfonos de algunos, qué cantidad de música que no adora a Dios, que no te conecta con Dios, escuchas. ¿Saben qué frase usan los chicos? Ay, qué hueva las alabanzas. ¿Sabes por qué? Porque tu corazón no está con Dios. Porque te place más a ti pasar las horas escuchando música que no tiene nada que ver con el propósito de Dios, que ni siquiera te edifica, solamente te entretiene. Y dices: ay, es que la música que escuchan mis padres, ay, qué hueva. Ay, no, yo nada más para cantar alabanzas en la iglesia, pero toda la semana tienes tus listas de reproducción. Hola, Dios está hablando a tu vida. Dios está diciendo: tienes el mundo metido hasta los tuétanos en la mente. Tu mente está llena de mundo. Estás lleno de las cosas que suceden en la farándula, en los artistas o en los deportes. Estás al pendiente de sucesos que el mundo tiene. Y no quiere decir que todo es malo,
Pero sabes, no estás pendiente de algo que habla Dios a tu corazón. Estamos en el segundo mes del año, estamos por finalizar. Ya estamos, hoy que estamos a 21 de febrero. Y mira, te quiero preguntar, ¿cuántos capítulos has avanzado en tu Biblia este año? Algunos ni siquiera 20 capítulos. Ni siquiera 20. Si pudieras tú leer al menos 3 capítulos por día. Si en enero hubieses leído al menos 3 por 3, 9, hubieras leído más de 90 capítulos nada más en enero. Génesis tiene 50. Éxodo tiene como 40 y algo. Sabes, hubieras leído ya a esas alturas, ya estuvieras leyendo el libro de Deuteronomio. Pero sabes, tienes tantas cosas por hacer. Nuestros celulares, muchos de ellos tienen una gráfica donde te indica cuánto tiempo pasas en aplicaciones que son simplemente ocio y otras aplicaciones que tienen que ver con productividad. ¿Cuánto tiempo pasas en productividad? ¿Y cuánto tiempo pasas en ocio? Algunos padres de familia creyendo que tú estás estudiando. ¿Cuánto del tiempo que pasas frente a tu computadora o frente a tu tableta realmente estudias y haces tarea, y otro tiempo socializas? Y no tenemos tiempo para Dios. Y como no tenemos tiempo para estar con Dios, tampoco tienes tiempo para hablar de Dios. Es más, ni tienes que compartir, porque no hay una verdad nueva que se haya revelado a tu corazón, porque no está tu pasión ardiendo por el Señor. Y el mundo está metido no solo en la iglesia, está metido en nuestros corazones. Tantas cosas malas que el mundo anuncia, tantas malas noticias que están ocurriendo todos los días. El mundo necesita oír una buena noticia. El mundo necesita oír de parte de nosotros que hay esperanza en Jesús, que hay remedio a sus situaciones. Para telenovelas, déjale la chamba a Televisa. Para farándula, déjale su chamba a ellos. A veces lo que compartes, puras simplezas. Hay jóvenes que están suscritos en páginas de memes, porque ya hasta memes cristianos. Y sabes, solo lo que te complace, lo que te da risa, pero nada que te edifica, nada que te conmueve, nada que te lleva a otro nivel de amor, de pasión y de conocimiento de Dios. Y Dios nos está llamando y nos está diciendo: ¡hey! Deja el mundo. Sí, tú no puedes ser amigo del mundo, porque entonces te constituyes en enemigo de Dios. Y no puedes agradar a Dios. No puedes, no te sientes bien. En Romanos 12:2 nos dice ahí el apóstol: no os conforméis a este siglo. La palabra conformarse significa amoldarse. Es que nos amoldamos también al mundo. La palabra siglo tiene que ver con el estilo de vida del mundo. No te amoldes. Yo he escuchado jóvenes o en sus perfiles hablan las mismas cosas, y aún las mismas malas palabras las repiten en sus redes sociales con sus amigos. Se amoldan tan bien allí, te sientes como pez en el agua. No funcionas en ningún ministerio, no te quieres conectar a las reuniones de célula, no te conectas a las reuniones, no asistes y no te comprometes a un ministerio, no perseveras en el discipulado. ¿Sabes por qué? Porque te has amoldado tanto a este mundo. Ahí sí la pasas bien. Y necesitas entender que estás bien metido en el mundo y no estás conectado con Dios. Y Dios dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. La palabra transformarse significa metamorfosis. Lo que ocurre en una mariposa, ¿verdad? De ser gusano a mariposa. Que dejemos que la obra de Dios en nosotros produzca tal transformación para que tengamos una renovación en el entendimiento.
Un cambio de mente, eso nos lleva al arrepentimiento. Arrepentimiento es cambio de mente, cambio de pensamiento. ¿Para qué? Para poder comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí está la respuesta. Porque muchos dicen: ay, es que me aburre las alabanzas, es que me aburre leer la Biblia, es que me aburre leer libros cristianos, es que me aburren las predicaciones, es que me aburren los grupos de oración. ¿Sabes por qué te aburres? Porque tú no has aprendido a deleitarte a Dios, porque tu entendimiento necesita ser transformado, renovado, para que podamos nosotros comprobar que la voluntad de Dios, escucha, es buena, es agradable, te sabe bien, es perfecta, que puedes y no te cansas de adorar y no te cansas de hablar de Él. Y como pasas tiempo con Dios, quieres hablar de Dios y quisieras que el mundo, que tus amigos, que tus vecinos, que tus familiares se conviertan a Cristo. Porque si el mundo sigue estando en nuestro corazón, escucha, no te engañes, tú no estás en Dios. Hay un obstáculo terrible y es eso, o sea, la presión social. Esa presión social que del mundo viene, tus amigos. Dices: ¿qué van a decir de mí? Que digan lo que han dicho de todos los cristianos a lo largo de la historia. ¿Sabes de qué acusaban a los cristianos en los tiempos del Imperio Romano? Los acusaban de ser inmorales. ¿Por qué? Porque ellos predicaban el amor entre hermanos. Pero vea, el mundo tuerce las cosas. Y el amor entre hermanos no tiene que ver con inmoralidad, sino con una verdadera manifestación del amor genuino, verdadero de Dios. Los acusaban de ser caníbales, porque ellos les decían que comían el cuerpo y la sangre del Señor en sus reuniones. Cuando hablaban de la cena del Señor, los decían: es que son caníbales, se comen a alguien, en cada reunión se comen a alguien. Los acusaban también de estar en contra del emperador y tener su propio rey, porque los cristianos decían que solamente Jesucristo era el Señor. En griego es la palabra Kyrios o Kurios, y Kyrios significa, decían ellos: César no es Señor, Cristo es el Señor de nuestras vidas. Y rehusaban adorar al emperador. ¿Por qué? Porque ellos respetaban al gobierno, pero ellos rehusaban postrarse y rendirle culto al emperador, y por eso les mataban. Pero entre más les mataban, más se multiplicaban. Hoy en día no necesitan perseguirnos para negar a Cristo. Mucha gente está negando al Señor, viviendo un estilo de vida sin Dios, como el mundo vive. Y en tercer lugar, hermanos, el tercer obstáculo somos nosotros mismos. Nosotros mismos estamos siendo el principal y el más grande obstáculo. Y lo manifestamos a través de varias cosas. Voy a mencionar algunas. Una de ellas es el afán, los afanes de la vida. Nos dice Mateo 6:31. Mateo 6:31 dice: no os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? No os afanéis. La gente vive preocupada de qué va a comer, de qué va a vestir, de qué va a trabajar, dónde van a vivir, etcétera. Y en eso se nos va toda la vida. Y como estamos tan afanados, tan preocupados, no tenemos tiempo para Dios ni para la predicación del Evangelio. Mira, son muchísimas las historias que yo te podía contar de gente que un día decía, cuando tenían pasión por Dios: ay, pastor, yo tengo muchos deseos de estudiar, de prepararme para servir a Dios, y que Dios me abra las puertas en la universidad. Y una vez que entran en la universidad, ya no tienen tiempo. Es más, hasta los pierdes ya, porque ya se van hasta otra ciudad y mira, no tienen tiempo ya.
Después, ay, que el trabajo, no, es que es demasiado trabajo, no puedo. Y después ya se casan, y no que los hijos, y luego ya los nietos. Y sabes, se les fue toda una vida sin tener tiempo. Todo se les fue en afanes. En pagar una casa que no se van a llevar, en pagar un carro que al final se les va a destartalar y no les va a durar para siempre, y no servir a Dios en la vida. Y somos llamados a predicar. Otro aspecto nuestro, ¿sabes cuál es? La indiferencia. La indiferencia. En Mateo 11 versículos 16 y 17 dice así: mas ¿a quién compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros y dicen: os tañimos flauta y no bailasteis, os endechamos y no os lamentasteis. Jesús está ejemplificando a aquellos jóvenes que se sientan en las esquinas de las calles para platicar con sus amigos, para perder el tiempo, para decir no cosas sabias, sino puras tonterías, puras sandeces. Los jóvenes se reúnen para hacerse bullying los unos a los otros, para perder el tiempo, y muchas veces no se edifican. Estoy hablando de los jóvenes sin Dios, pero a veces muchos jóvenes cristianos se la pasan haciendo eso. Qué raro es que algunos jóvenes digan: ¿sabes qué? Vamos a estudiar este libro, vamos a inscribirnos en este curso de inglés o en esta clase de música. Vamos a hacer esto para poder prepararnos, para innovar cosas para Dios. Vamos a tomar clases de actuación, vamos a estudiar tal cultura, vamos a ver cómo podemos impactar a través de las redes sociales, a través de tantas cosas que hay. ¿Sabe? Los jóvenes tienen la manera de poder impactar, tocar, porque tienen el tiempo, porque tienen el talento, porque tienen el conocimiento, pero a veces lo desperdiciamos en otras cosas. Hermanos, si su servidor con apenas 2 años subiendo un devocional diario, estamos alcanzando más de 24 países todos los días. Imagínate si surgieran muchas más ideas de cómo impactar y tocar con el evangelio a muchas más naciones. Pero ¿sabes qué? Nos pasamos de indiferentes. Se nos va la vida como si nada y decimos: ay, ya tengo 18, ay, ya tengo 22, ay, pastor, ya estoy en los 30, ya me están saliendo canas. Y no tienes tiempo. ¿Cuántos has ganado realmente para Dios? Hay veces que estamos tan afanados, familias que antes compartían el evangelio, ahora no se ganan ni ellos mismos. No los ves ni en las reuniones. ¿A quién compararé esta generación? Semejante a los muchachos que se sientan en las plazas. Está diciendo Jesús: esa gente que se la pasa sentada, nomás mirando, viendo pasar la vida, haciendo burlas, pero no haciendo nada productivo. La otra cosa es la autocomplacencia. Jesús lo dijo aquí en Marcos 9:5. Marcos 9:5. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Jesús está en el monte, está la voz del Padre hablando, una nube envolvió a Jesús y aparece Moisés y Elías. Pedro dice: ay, qué bonito está esta reunión, qué padre, la gloria de Dios, hay que quedarnos aquí. El problema de muchas iglesias hoy en día sigue siendo la comodidad, el sentirnos bien nosotros. Ay, qué padre, sí, qué bonito. Y nos apacentamos entre nosotros mismos. Que un cafecito con el compadre, que una reunión con los amigos, que una reunión con esto. Pero ¿cuándo estamos pensando en alcanzar a nuestros vecinos? ¿Cuándo estamos pensando alcanzar a aquellos familiares que aún no tienen a Cristo Jesús? Hemos perdido la pasión, hemos perdido el rumbo y no estamos ganando gente. ¿Sabes? Pedro estaba allí diciendo: Señor, hay que quedarnos aquí. Mientras Pedro estaba pensando quedarse en el monte con Jesús, porque está la gloria de Dios ahí en el valle, había un padre de familia que había llevado a su hijo que estaba endemoniado.
y que este hijo necesitaba libertad, y que aquellos 8 o 9 discípulos que se habían quedado en el valle, un padre de familia necesita ayuda y ellos no pueden hasta que viene Jesús. Pero mientras tanto Pedro dice: vamos a quedarnos aquí. ¿Cuántas personas están pasando necesidad y nosotros en la comodidad? O solamente pensando en nuestras 4 paredes, y a lo mucho si viene a una reunión. Pero ¿cuándo fue la última vez que tú fuiste a invitar a alguien, a hablarle del Señor, a darle un testimonio, a hacer una llamada? No tenemos tiempo para ello. Gente muriéndose en los hospitales, vecinos pasando necesidad, jóvenes perdidos en las calles, y la iglesia no tiene tiempo. Más bien no tiene deseos, no tiene pasión. Nos sucede lo que le pasó a los leprosos. Aquellos leprosos en los tiempos de Eliseo, en el sitio de Samaria, dice Segundo de Reyes 7:9, dice: luego que se fueron, dice, luego se dijeron el uno al otro. Había hambre en la ciudad de Samaria, se estaban comiendo hasta los hijos. Segundo de Reyes 7:9. Estaban comiendo cabeza de burro, popó de paloma, estaban comiendo lo que hubiera, hasta hijos, hasta niños estaban comiendo. Caníbales estaban volviendo por el hambre del sitio de Samaria. Sucedió que Dios hizo que el enemigo que había sitiado la ciudad huyera cuando escuchó un ruido que Dios provocó, y el ejército huyó y dejó todo allí. Y había 2 leprosos que se dijeron: vamos y entremos con los sirios. Y cuando llegaron encontraron el campamento servido, todo, hasta la comida dejaron, y los vestidos y las joyas, todo. Y ellos dijeron uno al otro, mira lo que dijeron: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora y entremos y demos ¿qué? La nueva en la casa del rey. ¿Me ayudan, muchachos, por favor? Mira, que nosotros podamos decir para nosotros mismos, y que podamos decir: no estamos haciendo bien. Dile al que está a tu lado: hey, no estamos haciendo bien. No estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas. El mundo escucha muchas malas noticias. El 99% de las noticias que vemos todos los días, tanto en las redes como en los noticieros, en televisión, son puras malas noticias. Que sube la gasolina, que sube el gas, que hace frío, que hay huracán, que ya mataron a 14, que ya secuestraron a tantos, que ya mataron tantas, y puras matanzas y puras muertes, que ya llevamos 180 y tantos mil muertos, que 2 millones y tantas personas se han enfermado, y de todo vemos, que no hay vacunas, que no hay medicinas, que no hay dinero, que no hay trabajo, que de todo. Pero el mundo no necesita más malas noticias. El mundo necesita oír el evangelio. El evangelio son buenas nuevas. El evangelio son buenas noticias. El evangelio necesita oír que hay perdón, que hay libertad, que hay sanidad, que hay esperanza en Jesús, porque Jesucristo en nosotros es esperanza de gloria. El mundo necesita oír un mensaje de esperanza. Las mujeres que lloran por sus hijos necesitan saber que Dios puede alcanzar y transformar esos hijos, transformar esos hogares, transformar esos matrimonios con el poder del evangelio. Así que, iglesia, nosotros no estamos haciendo bien si nosotros nos callamos. Estos leprosos entendieron: en la ciudad hay mucha hambre, la gente se está comiendo los hijos, y ellos estaban comiendo hasta que se saciaron y estaban escondiendo los tesoros, y en la ciudad no había que comer. Ellos necesitaban ir a la ciudad y decir: hey, en el campamento de los sirios encontramos tantas cosas, vayan. Así conforme a lo que Eliseo había anunciado, se cumplió. Pero en cambio tomamos la actitud de aquel siervo que, según Lucas 12, 45 al 47, mira lo que dice: mas si aquel siervo dijere en su corazón:
mi Señor tarda en venir. Y así hacemos muchas veces. Jesús ya se tardó. Mira, hace 2000 años que partió y no ha venido. No creo que venga ahorita, ni modo que va a venir ahorita. Ya mero va a venir en este tiempo del coronavirus. No creo que venga Jesús ahorita. Dice, mas si dijera aquel siervo en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera, a la hora que no sabe. Escucha bien, el día que no esperas, a la hora que no sabes. Y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Y aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Hermanos, que Dios despertara una iglesia consciente de que un día daremos cuentas a Dios de lo que no estamos haciendo bien. Somos llamados a predicar el evangelio. Si una iglesia, como dijo el hermano Wayne Myers, si la iglesia no predica el evangelio, no justifica la razón de su existencia. Si la iglesia no predica el evangelio, no justifica la razón de su existencia. Nacimos para adorar a Dios, pero también nacimos para proclamar su gloria. Pero si hacemos como hacíamos nosotros cuando mi mamá se iba y empezábamos a jugar, a tirar el agua, a romper los trastes, a regar la ropa, a salirnos a la calle. Yo era revago y me salía y no volvía. A veces se me hacía más tarde y llegaba después que mi mamá. Ay, cómo me iba cuando yo llegaba tarde. Para empezar, me había ido sin permiso y todo el día y sin hacer lo que me habían mandado a hacer. Si me pegaban, no era porque era re buena gente. ¿Sabe? Nosotros somos llamados a predicar el evangelio, a anunciar, porque un día daremos cuentas a Dios. Que Dios pudiera poner un fuego en nuestros corazones, como lo puso en Jeremías. Jeremías en el capítulo 20 verso 9 dice así: y dije, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente en medio de mis huesos. Traté de sufrirlo, pero no pude. Escucha bien. Jeremías, cada que predicaba, le iba mal. Lo abofeteaban, lo metían a la cárcel y en una ocasión hasta en una cisterna. Predicar 30 años a un pueblo que no quiere arrepentirse y no tener fruto causa desánimo. Y Jeremías se desanimó de tal manera que dijo: ya no voy a predicar. Ya no voy a, Señor, me disculpas, pero tú me llamaste a predicar, pero ya no voy a predicar. Y cuando él dijo esto y dijo: me voy a quedar callado, dentro de él había como un fuego. Era el fuego del Espíritu Santo. Y era tan fuerte ese fuego que Jeremías dijo: me quise callar, pero no pude. No pude. Que seamos así como Jeremías, que un fuego de Dios venga a nuestros corazones, que aunque quisiéramos callar no podamos, y hablemos de Jesús en todo lugar, en todo momento. Porque el llamado de Dios es que prediquemos en todo tiempo. Segunda Timoteo 4, 1 y 2, Pablo le dijo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Que prediques la palabra. Te estoy mandando, dice el Señor, a que prediques la palabra. Que hoy, iglesia, podamos decir: sí, Señor, yo reconozco que no estoy predicando la palabra, que me he estado quedando callado.
Estaba leyendo una historia en que un hombre, un coronel del ejército, miren lo que dice. Un coronel ebrio del sudeste de Asia, un coronel ebrio, o sea, un militar del sudeste de Asia, disparó con el rifle a su esposa, le disparó a quemarropa. O sea, imagínate, él es un militar, él sabe disparar, y su intención era matar a su esposa porque su esposa se había convertido a Cristo. Recién se había convertido a Cristo, y cuando él se entera que su esposa se ha convertido a Cristo, toma su rifle y le dijo: te voy a matar. Le dispara, ¿y qué cree? No le atinó. Las balas se fueron por otro lado y el tipo no la mató. Él quedó sorprendido, pero ¿sabes qué? Tomó el rifle, tomó su rifle, y con la culata del rifle le rompió las piernas a su esposa. ¿Puedes creer tal cosa? Pero la mujer perseveró en su fe y en su testimonio. Y tal fue el testimonio de esta mujer que este hombre terminó aceptando él mismo a Cristo, convirtiéndose en un predicador. Él y su esposa abrieron una de las iglesias más crecientes en el sudeste de Asia. ¿Cómo fue? Porque ella le predicó con su testimonio. Pero malvado, le quebró las piernas, pero ella lo perdonó y aún le predicó. La quería matar, pero Dios no lo permitió. ¿Sabes? El evangelio puede hacer que estos hombres violentos aprendan de Dios y dejen de golpear a sus esposas, y las puedan amar, y ellos puedan predicar a Cristo. Dios puede hacer que vidas puedan ser cambiadas si nosotros predicamos el evangelio. Claro, se pagará un precio, sí, en muchos casos. Pero es necesario que, como el evangelio llegó a nosotros, pueda llegar a otros. Que se levanten vidas, que se levanten iglesias dispuestas a anunciar el evangelio hasta lo último de la tierra. Cueste lo que cueste, cueste lo que cueste. Hay historias por doquier, por donde gente ha dado su vida en sacrificio, en amor, en pasión por Jesús. Necesitamos revivir esa pasión. Necesitamos que el Espíritu de Dios nos tome y nos haga revivir esa pasión para salir y a proclamar a Cristo, porque el evangelio es lo que este mundo necesita. El evangelio, este mundo necesita oír buenas noticias. Hay esperanza en Jesús. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie y no seas indiferente a este llamado que Dios te hace. Predica el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Señor, somos tu iglesia, somos tus hijos. Perdona, Señor, la indiferencia, la apatía, la comodidad, la falta de pasión por ti, Señor. Perdónanos porque hemos dejado llenar tanto de mundo nuestras vidas, que estamos tan ocupados en cosas vanas y no en el extendimiento del reino de Dios a través de una predicación poderosa, apasionada y dispuesta a que otros conozcan el amor de Dios, a predicar a tiempo y fuera de tiempo, a insistir, a perseverar, a hablar, a llamar, a buscar, a dar nuestras vidas por el evangelio, Señor, porque hay un mundo que necesita oír. Ese 29% de la población del mundo que en la actualidad
nunca han oído el nombre de Jesús. Y otros que han escuchado un evangelio torcido, distorsionado y atrapados en la religión, en la religiosidad. Perdónanos, Señor. Hoy como iglesia entendemos que es importante, es muy importante hablar el evangelio en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Perdónanos, avívanos con el fuego de tu Espíritu Santo, con esa pasión para hablar de Jesús todos los días de nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén.